Entonces, en la clase pasada hemos terminado de estudiar el batímetro electrodinámico industrial. Este es el batímetro que se utiliza para mediciones corrientes. Bueno, ahora vamos a hablar del batímetro de precisión. Todo lo que diré en esto está en medición de energía de Medeiros. Pueden ustedes consultar. Bueno, entonces, nosotros hemos visto que el batímetro tiene dos errores. Tiene una medición en exceso y tiene un efecto inductivo en su bobina de potencial. Entonces, ¿cómo se elimina este inconveniente en los batímetros de precisión? Antes de eso es necesario fundamentar por qué razones tenemos que hacer esto en un batímetro de precisión, es decir, en un batímetro um, de laboratorio, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que la deflexión en un batímetro industrial, alfa, es proporcional a la corriente en la bobina fija, porque sabemos que la bobina fija crea un campo en cuyo interior se mueve la bobina móvil. Pero IF se vio que era igual a la corriente en la bobina móvil más la corriente de carga. Nosotros queremos que un batímetro de precisión mida una potencia que sea proporcional a I. I es la corriente carga. I está definido por la carga del circuito. Pero el batímetro industrial produce un campo que es proporcional a IF. Entonces, en realidad, como IF es I más IM, esto significa que la bobina de corriente produce un campo más intenso, porque la corriente es mayor a I. Entonces, en el batímetro de precisión, nosotros quisiéramos que alfa sea proporcional a I, ¿no? En el batímetro de industrial, nosotros sabemos que alfa es KW PB más P. Lo que nosotros buscamos que si alfa es proporcional a I, lo que nosotros buscamos que alfa sea KW por P. Sí, eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, como dije, en un batímetro industrial, el campo es más intenso, ¿no? Es mayor y consiguientemente la deflexión del índice es mayor. Entonces, como para corregir esto, lo que se hace es debilitar el campo de la bobina fija. ¿Cómo se debilita el campo de la bobina fija? De la siguiente forma. Esta es la bobina fija, en el cual la corriente circula en ese sentido, ¿no? Y aquí nosotros tenemos la bobina móvil, ¿no? Y aquí está la resistencia compensadora, así hemos hablado, ¿no? Así. Entonces, en el circuito voltimétrico, nosotros tenemos la corriente IM, ¿no? En la bobina de corriente, la corriente es I, IF. Y en la carga, nosotros tenemos la corriente I. Entonces, para debilitar el campo de la bobina fija, en el batímetro de precisión, lo que se hace es introducir una bobina de compensación, ¿no? Una bobina de compensación, en la cual
la corriente circula en sentido contrario y la bobina de compensación se conecta en serie con el circuito voltimétrico. Es como tener dos campos de sentidos opuestos. Como la bobina de compensación que está con rojo produce un campo proporcional a la IM, a esto, es como si circulara una corriente de sentido contrario. Consiguientemente, se debilita el campo y alfa es proporcional a la potencia solicitada por el circuito. Ese es el concepto. Claro, tenemos otra bobina adicional y eso evidentemente eso implica mayor costo, solo en los vatímetros de precisión. De esa manera nosotros podemos compensar el error sistemático en exceso del medidor. Luego, ¿qué otro problema tenemos? La reactancia de la bobina móvil, ¿no? Nosotros hemos dicho que en serie con la bobina móvil, entonces tenemos una resistencia RM, en el batímetro industrial, una resistencia RM que sea mucho mayor a la reactancia de la bobina de tensión. Y con el consiguiente epsilon es muy pequeño, ¿no? Así, esa es la forma como se compensaba en los medidores de potencia industriales. Pero en el batímetro de precisión, lo que se hace es esto. El circuito voltimétrico, como ya sabemos, está compuesto por la bobina de tensión, que crea la reactancia omega L, y la resistencia RM. En serie con estos dos elementos, tenemos lo siguiente. Una resistencia R y una capacitancia C en paralelo, ¿no? De modo que el circuito voltimétrico está formado así, B1, B2. Entonces, a lo que ya conocíamos, se añade estos dos elementos. Y la resistencia voltimétrica del batímetro será pues la impedancia voltimétrica del circuito voltimétrico será la impedancia equivalente de todos estos elementos. Y esta impedancia, que llamaremos ZB, la impedancia voltimétrica, eso es igual a R1 más RC omega al cuadrado menos, entre estos dos elementos se puede sacar la impedancia equivalente, están en paralelo y eso está aquí, menos J R cuadrado C omega entre 1 más RC omega al cuadrado. Más es esto, lo que es los dos términos que he escrito es la impedancia equivalente de estos dos elementos que están con rojo, más lo que ya conocemos, más J omega L, Lm, más Rm, ¿no es cierto? Bueno, como la frecuencia de los circuitos industriales es muy pequeño, esta cantidad RC omega al cuadrado es prácticamente muy pequeño. Consiguientemente, la impedancia del circuito voltimétrico se puede escribir así en forma aproximada. R menos J R cuadrado C omega más J omega Lm más Rm, así aproximadamente. Lo que nosotros queremos queremos que el circuito voltimétrico sea resistivo, es decir, que ZB sea igual a RB. Es decir, tenemos que eliminar la reactancia
Y eso se elimina si estas dos cantidades, esta negativa y esta positiva, son iguales. Si estas dos cantidades son iguales, entonces nosotros tenemos R cuadrado C omega igual a omega Lm. Y así, entonces ZB será resistivo, ¿no? Entonces, esto significa que debe cumplirse la condición Lm igual R cuadrado C. Así. De esa forma, podemos nosotros eliminar eh, el efecto inductivo de la bobina potencial. Exactamente, ustedes comprenden, no se puede eliminar, pero al menos se puede disminuir bastante este problema, ¿no? No olviden que el batímetro industrial RM nos permite que epsilon sea muy pequeño. Epsilon es el ángulo que la corriente del circuito voltimétrico retrasa al voltaje. Bien, eso es entonces las compensaciones que se efectúan en un batímetro industrial, ¿no? En nuestros laboratorios nosotros deberíamos tener este instrumento, porque este batímetro es de laboratorio. En cambio, los que hay en la carrera son batímetros industriales, y eso sí tienen los errores que ya conocemos. Bueno, ahora continuamos y que sigue. Entonces vamos a estudiar ahora el cofímetro electrodinámico. Entonces es una variante del instrumento electrodinámico. Recordemos que el instrumento electrodinámico está compuesto por una bobina de potencial y una bobina de corriente. Entre ambas interactúan y crean una cúpula motora que permite que la bobina móvil se mueva, ¿no? Pero ahora estamos hablando de un instrumento electrodinámico. En este caso, el instrumento electrodinámico tiene una bobina móvil, fijes. Es que M hemos utilizado para móvil, ¿no? Este es fija, entonces PM minúscula es fija. Aquí está dividido en dos partes, miren, una y otra, aquí. Y en medio de las dos bobinas, estas crean un campo, ¿no? Y en medio se mueven dos bobinas móviles. Esta es la bobina BR. Es la bobina BR. Noten ustedes que BR está en serie con una resistencia R. Y tengo otra bobina BX. Esta bobina BX está en serie con una reactancia, ¿no? Estas bobinas están en cuadratura, es decir, sus ejes magnéticos forman 90 grados. Y está en paralelo, ustedes pueden notar. Está en paralelo, ¿no? Y estas se llaman también bobinas cruzadas. Ahora, se dan cuenta que esta es fija y estas que están BR, BX son móviles. Entonces tenemos dos interacciones, ya no una, sino dos. Hay una interacción entre la bobina BR y BM y otra entre la bobina BX y BM. Las bobinas están dispuestas de tal forma que estas interacciones son opuestas. Eso significa que el índice que coincide con el eje de las bobinas móviles, que sería perpendicular al plano, se mueva en uno u otro sentido, dependiendo cuál de las cuplas es mayor, ¿no? ¿Eso por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Porque ustedes conocen los circuitos eléctricos. Entonces, un circuito puede ser inductivo o capacitivo, ¿no? Entonces, el índice tiene que ser capaz
de moverse a la izquierda o a la derecha, para indicar cuál es el factor de potencia y además en qué condiciones se está operando el circuito. Entonces, nosotros tenemos aquí subdivisiones, aquí será 0,9, 0,8, en fin, ¿no? Aquí también 0,9, 0,8, 0,7, sí. Entonces, el índice, ¿no? Se puede mover a derecha o a izquierda de 1. Si el índice está en la posición que se muestra en la figura, entonces la carga es capacitiva. Si contrariamente el índice está a la izquierda de 1, el circuito está cargado inductivamente. Lo usual es, como ustedes saben, que los circuitos sean inductivos. Lo más probable que se mueva en la región inductiva. Entonces, para que el índice se mueva en uno u otro sentido, hay cuplas motoras, ¿no? Entonces, si la cupla motora es mayor en sentido capacitivo, entonces el índice se mueve en ese sentido, ¿no? Y contrariamente en otro sentido. Entonces hay dos cuplas motores que actúan sobre el sistema móvil. Ese sistema móvil, como ustedes han visto, está compuesto por dos bobinas, una bobina BR y una bobina BX. Entonces, hay dos interacciones opuestas. Las bobinas se disponen de tal forma que las cuplas motoras producidas por estas bobinas siempre son opuestas, ¿no? Ese es entonces el principio del cofímetro electrodinámico. Lo llamamos cofímetro electrodinámico porque utiliza una bobina inductora, la bobina fija, que estamos llamando BM minúscula, y dos bobinas móviles, ¿no? Entonces ahora lo que nos corresponde es analizar cómo funciona el instrumento. Bueno, nosotros tenemos lo siguiente, rápidamente. Entonces yo tengo una bobina de corriente, que es la bobina fija. Esa bobina está dividida en dos partes, ¿no? BM. Y en medio de estas bobinas se mueve en el campo de esta bobina fija, se mueven dos bobinas. Una bobina PR que está en serie con una resistencia R y una bobina BX, que estoy representando con azul, es BX, que está en serie con una reactancia. Estas dos bobinas están en paralelo, ¿no? Y tenemos el circuito. Y la carga la tenemos conectada aquí. Esta es la carga. Esta es la corriente de la carga que vamos a llamar I. Entonces I sería la corriente en la bobina fija, porque esta corriente circula en las dos bobinas BM. Y el voltaje que se aplica al circuito sería U, que yo ya no voy a dibujar, creo, porque no hay mucho espacio, ¿no? U. Ahora, en la bobina BR circula una corriente IR. En la bobina BX circula una corriente IX. Enseguida explicamos por qué usamos una resistencia y una reactancia. Entonces, el eje del instrumento coincide con el eje de las bobinas, aquí. Entonces se mueve en uno u otro sentido según sea el factor de potencia de la red, ¿no? Eso es el instrumento. Ahora vamos a analizar la ecuación. Queremos conocer la alfa, ¿no? Nuestro interés es conocer alfa. Bueno, ahora explicamos por qué usamos una resistencia R y una reactancia en serie con las bobinas móviles. Entonces tenemos lo siguiente. Este es el voltaje U.
voltaje U que se aplica a la carga, este voltaje. La bobina BR está en serie con una resistencia R de tal forma que la corriente en la bobina BR esté en fase con la tensión. Y la bobina BX, ¿no? Que tiene una corriente X de tal forma que la corriente IX está en cuadratura, ¿no? Estas corrientes IX y R están en cuadratura, son corrientes de las bobinas móviles. Ahora, la corriente de carga I, normalmente los circuitos son inductivos, entonces I está aquí. Corriente de carga atrasada a la tensión es este ángulo. Este ángulo lo voy a llamar phi, porque es el ángulo que retrasa la tensión, el desfase entre la corriente de carga y la tensión U. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué es I? Es la corriente en la bobina fija. ¿Qué es IR? Es la corriente en la bobina móvil. Y si ustedes recuerdan, el ángulo entre la corriente fija y móvil hemos llamado beta. Como tenemos dos bobinas, hay dos ángulos beta. El ángulo que forma la corriente IR de la bobina móvil BR y la corriente fija I lo llamamos beta R. El ángulo entre IR y es también beta R. Ahora, IX es corriente en la bobina móvil y corriente en la bobina fija. Por lo tanto, este ángulo es el ángulo beta X, ¿no? Como ya hemos dicho, ángulo entre corriente móvil, corriente de la bobina fija, ¿no? Así entonces justificamos la presencia de esta resistencia y de esta reactancia. Ahora, lo que queremos es analizar las cuplas motoras. Queremos demostrar que el ángulo que gira el índice tiene relación con el ángulo de la carga, es decir, con el ángulo phi. Bien, entonces continuamos, ¿no? No tengo mucho espacio, creo que voy a tener que borrar, este diagrama voy a borrar. A ver, veamos dónde se puede. Bueno, nosotros tenemos una figura que ahí tenemos las bobinas. Entonces, estas bobinas, las bobinas fija, producen un campo uniforme. Y tengo las dos bobinas. Miren, aquí está BR con negro. La bobina BR es esta. Bobina BR, ¿no? La bobina BR interactúa con la bobina BM, ¿cierto? Y tengo aquí, esta es la bobina BR, y en cuadratura tengo la bobina BX, que debía haber dibujado con azul, ¿no? Para que se note, ¿no? Ahí tengo azul. Y los sentidos de las corrientes son estos. Aquí la corriente sale, aquí veo un punto entonces, y aquí tengo, entra, aquí sale, aquí entra, y recuerden que estos bobinas están en paralelo. Y el eje del instrumento es común a ambos bobinas, ese con puntos rojos es el eje del instrumento. Y como hemos dicho, estas bobinas están en medio de un campo uniforme, B, creado por la bobina móvil BM. Ahora vamos a estudiar el efecto sobre la cúpula motora. Entonces hay dos interacciones, he dicho. Voy a estudiar la interacción entre la bobina BR y
PM. Entonces, dibujamos otra vez aquí voy a dibujar la bobina BR con negro. Ahí estamos corriendo, ese es el eje. Y como sabemos nosotros, el campo es uniforme. Entonces el campo lo voy a dibujar con rojo para que se note. Aquí tengo B, aquí tengo B. Este B puedo descomponer en dos direcciones. Una dirección perpendicular al plano de la bobina, que solo para fines de análisis voy a llamar B perpendicular, y una dirección paralela al plano de la bobina, que voy a llamar B paralelo. No sé si estoy haciendo bien, lo suficientemente claro, ¿no? Que no tengo mucho espacio. Voy a borrar una parte del diagrama que está dibujado aquí para que pueda tal vez hacer un diagrama que se entienda mejor, ¿no? Ahí, ¿no? Voy a dibujar nuevamente el diagrama que estuvimos haciendo. Si yo tengo, esta es la bobina BR, ¿no? Otra vez, aquí la corriente está entrando, aquí está saliendo. Este es el eje. Y he dicho que este es el campo B, creado por la bobina BM. Este campo lo voy a descomponer en dos componentes. Una componente perpendicular y una componente paralela. La suma de esos dos produce el campo. Bueno, y entonces vamos a estudiar el efecto de la componente paralela y la componente perpendicular con la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, aquí, fíjense esa cruz, la corriente está entrando. Entonces, la corriente es el dedo índice, ¿no? El dedo índice. Y el campo es el dedo medio. Haga coincidir el dedo índice con el campo. Estoy usando la mano derecha. Está entrando al plano de mi pantalla el dedo medio en el sentido de B perpendicular. A ver, tenemos corriente. Mm, mm, es un poco incómodo también, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? Voy a analizar los efectos de las dos componentes. Corriente entrando y la componente perpendicular, si se fijan, crea una fuerza que es paralela al plano. Entonces, esa fuerza yo voy a dibujar así. Esta es la componente debido F perpendicular. ¿Está bien? Esta F perpendicular es creado por esta componente del campo. ¿Y qué hacemos con la componente paralela? La componente paralela, ¿no? Esta. Entonces la corriente está entrando, el campo en sentido de paralelo y el pulgar de la fuerza. Entonces yo tengo que aquí está la F paralela. Entonces tengo las fuerzas que crean estas componentes son perpendicular. La perpendicular crea una fuerza que es paralela al plano de la bobina. Y la componente paralela crea una fuerza perpendicular al plano de la bobina. Fíjense, este vector verde es perpendicular al plano de la bobina. De la misma forma, ustedes pueden proceder el análisis aquí. Es similar.
¿no? No hay diferencia. Y ustedes van a encontrar lo siguiente, que vamos a tener una componente, igual del mismo modo, una componente de fuerza perpendicular y otra componente paralela. Y, y vamos a tener lo siguiente, que la componente perpendicular crea una fuerza así, aquí, esta perpendicular, así. Esta componente perpendicular se anula, no, esto es, disculpen, estoy dibujando, como no estoy haciendo el análisis, directamente estoy dibujando, ¿no? Ustedes fácilmente pueden probar que la componente perpendicular crea una fuerza en este sentido. Y es lógico, ¿no? Si la corriente que está entrando, si esta corriente que está entrando crea una fuerza en este sentido, miren la flecha, es la componente en el otro lado de la bobina, esta será la componente perpendicular, porque la corriente es distinto de sentido contrario. Y la componente paralela crea una fuerza en este sentido. Porque del mismo modo, ¿no? Porque la corriente es sentido contrario. Entonces, estas dos fuerzas F paralela y esta antes. Esta se anula con esta, está claro. Se anulan 2 a 2. Y las componentes paralelas, miren, forman un par. El brazo de ese par es el ancho de la bobina. Y ustedes están viendo que crea una cupla. Esa cupla puedo dibujar con color café. Y una cupla en sentido horario. Esta es la cupla motora hecha la bobina BR y la bobina BM. Entonces es la bobina RM. Esa es la cupla motora. Crea una cupla horaria, ustedes están viendo, ¿no? Hay una cupla horaria que haría girar a la bobina en sentido horario. Del mismo modo, ustedes pueden analizar en el caso de la otra interacción. La otra interacción que rápidamente podemos dibujar aquí, ¿no? Entonces sería así, que hemos dibujado con azul. Yo tengo esto, ¿no? Es esta bobina, azul. Por aquí está saliendo la corriente, por aquí está entrando. Este es el eje, ¿no? Este que está aquí es el eje. Bueno, entonces ustedes del mismo modo, ya haciendo un análisis del idéntico al que hemos hecho, entonces aquí tengo un campo, aquí tengo otro campo, esos son las líneas de inducción, y ustedes se dan cuenta que aquí, miren, este campo puedo descomponer en dos componentes. Una componente paralela y una componente perpendicular, ¿no? Esta es la componente perpendicular del campo. Y entonces ustedes pueden repetir el mismo análisis. Es la componente paralela, es la que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces puedo encontrar la fuerza creada por la componente paralela. Aquí la corriente está entrando, ven la cruz, el dedo índice adentro, el campo dedo medio en el sentido de esta flecha y el pulgar me sale en el siguiente sentido, aquí, ¿no? F, paralela. De la misma forma, ustedes pueden probar que aquí tengo otra fuerza creada por la componente paralela del campo. Y fíjense ustedes, esta fuerza
y esta son opuestas, son de sentidos opuestos, pero de la misma magnitud, forman un par. Y noten ustedes, con la regla de la mano derecha, que el par es el sentido antihorario, será el par entre la bobina B, lo llamaríamos XR, no, ¿cómo lo llamaríamos? Lo llamaríamos MX, ¿está bien? MX, para no cambiar, ¿no? MX. Entonces son cuplas horarias. Perdón, antagonistas. Esta es la horaria y esta es la antihoraria, ¿no? Esa es la interacción entre la bobina BM y la bobina BX. Entonces, dependiendo de cuál cupla sea mayor, el índice se moverá a la izquierda o a la derecha de 1, ¿no? Ya se ha hecho el análisis físico, lo que nos falta es probar la ecuación de la cúpula motora. Para eso, entonces me veo obligado a borrar. Tenemos lo siguiente. Voy a primero estudiar la interacción entre la bobina BR, BM, que hemos dicho produce una cúpula horaria, ¿no es cierto? Entonces, ustedes conocen la ecuación. La ecuación de la cúpula es dm de alfa y f y m coseno de beta. Esa ecuación ya la hemos visto. Esta misma ecuación la vamos a aplicar aquí. Entonces, pero hay dos cuplas. La cupla horaria, eso es CRM, ¿cierto? Como hay dos bobinas, hay dos coeficientes de inducción mutuos. La inducción mutua entre la bobina BR y la bobina fija, vamos a llamar MR, eso ya será de MR de alfa. La corriente en la bobina fija es la corriente de carga. La corriente en la bobina móvil es IR. La bobina BR se mueve. Y ya hemos visto nosotros que aquí está IR, la corriente, aquí está U, aquí está I, esto es phi y esto es phi R, ¿no es cierto? Eso hemos visto. Y entonces tengo coseno de beta R. Coseno de beta R. Esa es la ecuación de la cupla horaria. Ahora, el instrumento se diseña de modo que el coeficiente de inducción mutuo MR es proporcional a MR es proporcional a coseno de alfa. Entonces, DMR de alfa será proporcional al seno de alfa. Y consiguientemente, la cúpula motora sería así. CRM, obtenemos una constante de proporcionalidad. DMR de alfa es seno de alfa. Aquí tengo I, aquí tengo IR, y hemos dicho que beta R, esto es beta R, es igual a phi. Entonces tengo coseno de phi. Esto es IR, ¿no? Así tenemos entonces la expresión de la cúpula motora horaria. Y ahora hacemos lo mismo, pero la interacción entre la bobina BX, BM, que hemos dicho produce una cúpula antihoraria. Y utilizando esta ecuación, escribo la ecuación de la cúpula antihoraria. Eso será CXM o MX. El coeficiente de inducción mutuo entre la bobina BX y la bobina BM, vamos a llamar MX. Entonces tengo aquí DMX de alfa. La corriente en la bobina fija es I, la corriente de carga. La corriente en la bobina móvil es IX. Y el ángulo que forma
la corriente en la bobina móvil, Ix, y la corriente en la bobina fija, hemos dicho que es beta X, ¿cierto? Por el coseno de beta X. Así. Ahora bien, el coeficiente de la bobina, el coeficiente de autoinducción Mx se diseña de modo que sea proporcional al seno de alfa. Entonces, dmr de alfa será proporcional a coseno de alfa, ¿no? Nos vamos a hacer espacio, ¿no? Coseno de alfa. Entonces, tengo I, ya he escrito la ecuación, entonces tengo I, aquí, y X. Ahora, beta X, aquí en el diagrama. Beta X es 90 menos phi. Esta cantidad es 90 menos phi. Coseno de 90 menos phi es seno de phi, ¿cierto? Entonces, tengo ahora podría escribir la ecuación. Aquí está en forma de proporcionalidad. Entonces, puedo escribir, bueno, creo que estoy escribiendo muy rápido. Yo tengo que reemplazar aquí. Entonces aquí CXM aparece una constante de proporcionalidad de MX de alfa es coseno de alfa y X coseno de 90 menos phi, eso es seno de phi, ¿cierto? Y cuando el instrumento alcanza el equilibrio, es decir, no se mueve el índice, estas dos cuplas antagonistas, CMR, CXM, son iguales. Igualamos. Entonces, igualamos esta ecuación, esta, seno de alfa y R coseno de phi, igual a CXM, eso es la constante, coseno de alfa y X, seno de phi. Esta constante con esta constante se simplifican y con I se simplifican. Ahora, el instrumento es cuestión, estas corrientes son corrientes que dependen de la impedancia de las bobinas o de la resistencia, porque son resistivos, ¿no? Ya hemos visto por qué. Y entonces se puede diseñar el instrumento de modo que las corrientes en ambas bobinas, es decir, R y X, sean iguales. Estos dos términos podemos simplificar. ¿Y qué me queda? Miren, ¿qué es lo que queda? Voy a escribir aquí. ¿Qué me queda? Veamos la siguiente ecuación. ¿Qué es alfa? Es el ángulo que el índice de flexión. ¿Qué es phi? El ángulo de la carga. ¿Qué me queda? Miren aquí. Seno, me queda seno de alfa, coseno de phi, igual, coseno de alfa, seno de phi, ¿cierto? Ahora miren, seno de alfa entre coseno de alfa es tangente de alfa. Seno de phi entre coseno de phi es tangente de phi. Si la tangente de alfa es igual a phi, entonces significa que phi, ¿no?, es igual a alfa. Es decir, la deflexión del índice es una indicación del ángulo de la carga. Entonces, ¿qué hemos probado? Que
instrumento, el cofímetro electrodinámico, permite medir el factor de potencia de una red, ¿no? Ahora, claro, aquí hemos encontrado la ecuación ángulos e igualdad de ángulos, pero nosotros sabemos que el cofímetro se ha graduado en 1, 0,8, 0,9, en fin, ¿no? Eso es una correspondencia entre phi, entre el ángulo y el factor de potencia, el coseno. Bueno, según las referencias, nosotros tenemos lo siguiente. Veamos la presentación, ¿no? Aquí están los diagramas. Bueno, eso hemos demostrado, pero resulta que esa correspondencia entre coseno de alfa y alfa no se da exactamente. Y por esa razón es necesario modificar las corrientes en las bobinas, y se ha visto que si la corriente IR es raíz de 3 veces IX, sí la correspondencia se puede obtener entre el ángulo y el coseno de phi. Ese es entonces el batímetro electrodinámico. Claro, nosotros hemos visto un batímetro monofásico, porque nosotros hemos visto lo siguiente. Voy a dibujar rápidamente. Tengo la bobina móvil, aquí tengo la bobina BR, ¿no? BR en serie con una resistencia, y aquí tengo la bobina BX en serie con una reactancia X. Eso es, ¿no es cierto? Aquí está la carga y aquí está la tensión y esta es la corriente solicitada por la carga. Este es un cofímetro monofásico, ¿no? Monofásico. Pero puede también construirse un cofímetro trifásico. Ya hemos visto cuál es el objeto de usar esta reactancia, esta R. Nos permiten obtener los desfases. Con R y X hemos visto que las dos corrientes en las bobinas móviles están en cuadratura. Pero cuando el cofímetro funciona en un circuito trifásico, los desfases necesarios se obtienen naturalmente, porque ustedes saben que los voltajes y corrientes están desfasados. Entonces, si suponiendo que nosotros queremos aplicar este instrumento para medir el factor de potencia de un circuito trifásico, lo que tenemos que hacer es esto. Tengo una fase, otra fase, 3 fases, ¿cierto? Entonces, como los desfases se dan naturalmente, no es necesario usar una reactancia. Esto es otra resistencia, R. Y entonces la bobina BX se conecta entre la fase 1 y 3 y la bobina BR entre 1 y 2. Así, tengo un cofímetro trifásico, ¿no? Pero eso sería para un circuito equilibrado, porque solo tengo bobinas de corriente en la fase 1. También podemos tener un cofímetro trifásico para carga desequilibrada. En ese caso, tiene que haber bobinas de corriente en las 3 fases. Esto tiene que haber en las 3 fases, ¿no? Además, los circuitos, bueno, excepto en Boruro, ¿no? Los circuitos son
En Oruro el circuito de baja tensión es de 3 hilos, pero en gran parte del mundo los circuitos son de 3 fases y un neutro, es decir, de 4 hilos. Entonces, todas las bobinas de potencial deben conectarse entre fase y neutro. Si el circuito es de 4 hilos, entonces nosotros tenemos 3 bobinas de potencial, una por fase, 3 bobinas de corriente, una por fase, ¿no? Entonces tengo 3 bobinas que se mueven, ¿no? Y 3 bobinas de corriente que producen campos. Los ejes magnéticos de las bobinas de corriente tienen que estar desfasados 120 grados. Del mismo modo, los ejes magnéticos de las 3 bobinas tienen que estar desfasados 120 grados. Y así tendríamos un cofímetro electrodinámico trifásico. Bueno, eso sería lo que puedo decirles con respecto al instrumento, a los instrumentos básicos, instrumentos analógicos básicos, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es entrar a otro capítulo, no sé si tienen alguna duda. Vamos a entrar a la medición de resistencias. Entonces vamos a cargar la otra diapositiva. Bueno, tengo problemas con el tamaño de la pantalla, ya no puedo retornar. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces entramos a este nuevo capítulo que tenemos en los apuntes, ¿no? Pero yo quiero decirles que yo no tengo libro de esto. En realidad no conozco un libro que diga medición de resistencias. Y no tenemos ni uno solo en la carrera, ni siquiera de referencia, ¿no? Y por esa razón, entonces yo les digo que todo el material que ustedes tienen, yo lo he bajado de internet. Ahí sí, en internet hay referencias, inclusive que ya están redactadas, hay en universidades de Argentina, de Brasil, en inglés también hay. Y lo que he hecho es bajar esa información y utilizar, ¿no? Entonces no puedo decir tal libro y tampoco puedo citar alguna bibliografía porque en realidad no lo tengo, ¿no? Entonces, por esa razón, si ustedes quieren ampliar los conocimientos, tienen que buscar en internet. Yo ya no puedo decirles tal libro porque con seguridad que hay, ¿no? Pero nosotros no tenemos el libro. Bueno, quiero decirles que tengo problemas con la presentación de la diapositiva. Por un momento me voy a desconectar, pero ustedes manténganse en línea y para que yo pueda utilizar la pizarra. No puedo usar la pizarra.
lamentablemente no tenemos información, ¿no? Las referencias. Y por esa razón, entonces, ustedes tienen que buscar en Internet y utilizar lo que yo he tomado de otras universidades. Bien, medición de resistencias. ¿Cuáles son los objetivos de este capítulo? Queremos conocer los métodos de medida, ¿no? Y qué métodos existen para medir las resistencias. Y también queremos conocer las características constructivas de los instrumentos, ¿no? Vamos a ver que en realidad los instrumentos que ya conocemos se pueden, con algunas adiciones o modificaciones en la escala, se puede utilizar para medir resistencias. No son otros instrumentos, ¿no? Bien, la medición de resistencias depende de depende del sistema que se utiliza, depende del valor de la resistencia y de la exactitud que se busca. Hay tres métodos para medir una resistencia. El primero, medición indirecta. Eso significa utilizar, no se mide directamente la resistencia es en ohmios, ustedes saben. Vamos a utilizar para esto un voltímetro y un amperímetro. Eso se comprende porque si tengo una medición de voltaje y una medición de corriente, voltios entre amperios es resistencia. Es una medición indirecta. Los instrumentos no nos van a dar directamente el valor en ohmios, sino en amperios o en voltios, pero utilizando ambos podemos conocer la resistencia. La exactitud depende del tipo de instrumento y se puede, porque puedo usar instrumentos cuya clase es excelente, ¿no? Una clase baja significa un error pequeño, ¿no? Y en ese caso tengo el error al ser pequeño, pero si utilizamos instrumentos cuyo error es grande, entonces consiguientemente afecta a las mediciones, depende de los instrumentos. Luego tendríamos una medición directa mediante ómetros. Un ómetro es un instrumento cuya escala está graduada en ohmios. Simplemente tenemos que ver la porción del índice. Finalmente, los métodos de equilibrio. Los ómetros también pueden medir resistencias en un amplio rango, ¿no? Sí, y desde valores pequeños hasta resistencias muy grandes. Luego, los métodos de equilibrio. La ventaja de los métodos de equilibrio es que miden resistencias desde valores muy pequeños hasta resistencias del orden de megaohmios. Y tienen también la característica de que presentan un error bastante pequeño. Son muy precisos, ¿no? Este procedimiento es preciso, ¿no? Quiero decir. Bueno, en primer lugar, vamos a estudiar la medición indirecta mediante voltímetro y amperímetro. Y aquí están viendo eso. Miren, aquí tengo un voltímetro y un amperímetro. Y también tengo aquí un voltímetro y un amperímetro, solo que se han conectado de distinto modo. Y aquí está la resistencia que nosotros queremos conocer, ¿no? Cuando se conecta de esta forma, el voltímetro en paralelo con la resistencia es la conexión corta. Y cuando la resistencia a medir está en serie con el amperímetro, se llama conexión larga. Es una denominación que se le ha dado. Nosotros vamos a estudiar ambas posibilidades, ¿no? Y vamos a ver cómo podemos elegir para una medición particular, cuál de estas dos conexiones da el menor error. Primero vamos a estudiar cómo encontramos la ecuación de R y luego vamos a
comparar ambos métodos, ¿no? ¿Cómo vamos a elegir? Porque no se trata de usar los dos al mismo tiempo. Uno de ellos se ha de usar, no los dos al mismo tiempo. Uno que dé el menor error, ¿cierto? Ese es lo que es lo que vamos a elegir. Entonces, primero la conexión corta. Entonces, fíjense cómo está la conexión corta, ¿no? Y esto lo hacemos en la pizarra, tenemos las ecuaciones que están desarrolladas en nuestros apuntes y tendríamos así. Entonces, esta es la conexión corta. Tengo el amperímetro, este es el voltímetro, ¿no? Y aquí tengo la resistencia R, cuyo valor queremos conocer. Nosotros queremos conocer R. Y la resistencia está conectada al circuito así. Un aspecto importante que se debe conocer es lo siguiente. Se necesita conocer el orden de grandeza de R. Necesitamos saber de qué orden es. No estoy diciendo cuánto vale, sino de qué orden es. Si es centenares o decenas, necesitamos conocer de qué orden es, ¿no? Porque así podemos elegir bien los instrumentos. Porque si tengo una resistencia, digamos, 0,1 ohmio, yo sé que este es del orden de 0,1 ohmio, no tiene sentido que elija un amperímetro de 1000 amperios, ¿no es cierto? Necesitamos, si eres 0,1 ohmios, es una resistencia baja, entonces significa que soporta corrientes grandes. Entonces el amperímetro tiene que ser de baja, de escala grande. O si esto es muy grande, la escala tiene que ser pequeña, ¿no? Ese es un aspecto muy importante. Es necesario elegir adecuadamente los instrumentos antes de hacer mediciones. Eso se conoce, si se conoce, se define bien, si se conoce el orden de grandeza de R. ¿Está bien? Eso es lo más importante. Luego, entonces, en la conexión corta, ya hemos dicho, la resistencia está en paralelo con el voltímetro. Ahora bien, nosotros, el amperímetro mide una corriente, IM. M significa medido. Entonces, la corriente medida por el amperímetro es IM. Ahora, el voltímetro mide un valor UM, ¿no? Voltaje medido. ¿Está bien? La resistencia, cuyo valor queremos conocer, tiene aplicado en sus bordes una tensión U. Y la corriente en la resistencia es I. ¿Está bien? Ese es el circuito. Ahora bien, nosotros vamos a definir lo siguiente. R, ¿cómo definimos R? R será pues U entre I. Entonces, el valor R que queremos conocer será U entre I. Pero tenemos mediciones de corriente, IM, UM. Ese valor que se puede calcular con los valores medidos, vamos a llamar RM. RM, la resistencia medida será UM entre IM. Este es el valor que queremos conocer. Y RM es el valor medido. En realidad no es medido, ¿no? ¿No? Porque no está midiéndose RM. Sería calculado. Pero en base, como se hace RM, se calcula en base a mediciones, lo estamos llamando medido. Así. Pero nosotros queremos conocer R. Eso es nuestro objetivo. Bueno, entonces, R, ¿cómo es? Dice que es U.
entre I. Pero U es igual a UM. Entonces, reemplazo UM, ¿no? Como ustedes saben, yo necesito, para conocer, necesito U. Pero U ya está medido. El voltímetro lo da. Entonces, puedo decir que este método se llama el método del voltaje bien medido. El voltaje está bien medido. Pero I no conozco. No conozco I. I no se mide, no está medido. Está medido IM. En el circuito voltimétrico circula la corriente IB del voltímetro, ¿no? El voltímetro tiene una resistencia RB. Y otro aspecto. Se supone conocidos la resistencia del amperímetro y del voltímetro. Eso ya está dado. Tenemos sus valores. Entonces, he dicho, necesitamos I, pero no está medida. Entonces, la corriente está mal medida, se dan cuenta. Entonces, la corriente I será la corriente medida, IM, menos la corriente en el voltímetro. Entonces, será IM menos IB, ¿no? Continuamos. pero IB será pues entre la resistencia RB. entre RB, ¿cierto? Tenemos eso. Ahora bien, aquí yo quiero establecer una relación entre el valor R y el valor RM. Podemos decir por un momento, solo para distinguir, ¿no?, que R es el valor verdadero, pero no es, porque ustedes saben bien que el valor verdadero no se conoce. Entonces puedo decir que quiero una relación entre R rojo y RM negro. Ahora bien, yo tengo aquí pero es RM por IM. Entonces, R será IM, ¿no? Hemos dicho RM, IM dividido entre RB, ¿no? Podemos factorizar IM. Mira aquí, puedo factorizar IM. Factor común IM en el denominador. entre IM entre IM es RM. Entonces aquí tengo RM. Dividido 1 menos RM RB. Entonces así tengo la relación entre el valor verdadero y el valor medido. Recuerden, ¿no?, este no es el valor verdadero, porque el valor verdadero no se conoce, insisto, ¿no? Entonces ahora, ustedes saben que la resistencia es positiva, no puede haber resistencia negativa. Pero dependiendo de la relación entre RB y RM, es posible que R sea negativo, lo cual matemáticamente está bien, pero sabemos que R no puede ser negativo. Como R tiene que ser positivo, esto significa que RB, la resistencia del voltímetro, tiene que ser mucho mayor que RM. Y eso, en este caso, vale la pena recordar lo que hemos dicho en el capítulo 1, o en el capítulo 2, creo, que los voltímetros deben tener la resistencia más alta posible. Mientras más alta sea la resistencia del voltímetro, menos errores se producen. Entonces, una condición que debe satisfacerse es que la resistencia del voltímetro tiene que ser mucho mayor a la resistencia a medir. Como he dicho, nosotros necesitamos, antes de la prueba, necesitamos conocer el orden de grandeza. Si encuentro que R es 100,
¿no? R es 100, entonces, pero RB es 50, esto va a salir negativo. Ya no vale la pena ni siquiera instalar. ¿Para qué vamos a instalar si hace de antemano que vamos a encontrar un valor negativo? Entonces es conveniente analizar bien el circuito, ¿no? Además, como regla, ya lo hemos dicho, R tiene que ser, la resistencia del voltímetro tiene que ser alta, muy alta. Bien, entonces R está dado así. R es igual a esto. Pero esta cantidad, fíjense, es menor que 1, ¿cierto? El denominador es menor que 1. Por lo tanto, Rm queda multiplicado por un valor mayor que 1. 1 entre una cantidad menor que 1 me da un valor mayor que 1. Esto significa que si Rm está multiplicado por un valor mayor que 1, significa que R es mayor que Rm, que el valor verdadero es mayor que el valor medido. El verdadero es mayor que el medido. Entonces, el medido, ese valor medido, tiene un error en defecto, porque R es mayor que Rm. Entonces, estoy diciendo que con este circuito voy a tener un error en defecto, ¿no? Eso es importante. Y lo podemos probar si efectivamente el error es en defecto. Ya sabemos nosotros cómo se calcula el error absoluto. El error absoluto tiene un signo. Si es negativo, el error es en defecto. Si es positivo, es en exceso. Yo estoy adelantándome en base a esta ecuación que será un error en defecto. Veamos. Entonces, el error absoluto en la medición de la resistencia R, voy a llamar delta R. El error absoluto es el valor medido. El valor medido es Rm menos el valor verdadero, menos R. Y R es esto. 1 menos Rm, Rb. ¿Está bien? Ahora yo simplifico esta relación. Tengo en el numerador Rm, Rm cuadrado Rb más Rm o menos Rm, ¿no? Esto es menos Rm menos Rm dividido entre esta cantidad, ¿no? Que es entre esta cantidad, ¿no? Que sale como un denominador. Ahora bien, yo he dicho que RB es mucho mayor que Rm. Entonces, si RB es mucho mayor que N, esta cantidad es muy pequeña. Y consiguientemente el denominador es casi 1. Entonces, esto es aproximadamente 1, ¿no? Y en realidad, para que R se aproxime a Rm, nosotros tenemos que elegir Rb mucho más grande que Rm, porque si no elegimos eso, no se cumple esa condición, esto no va a ser tan pequeño. Nosotros queremos que R se aproxime a Rm, y para eso tiene que cumplirse esa condición. En esas condiciones, el denominador es próximo a 1. Esta cantidad se cancela con esta. Y fíjense ustedes que tengo aquí. Hay un signo menos. Este. Menos. ¿Y qué queda? Rm cuadrado Rb. Este signo menos me dice que el error absoluto es negativo. Es una indicación de que en la medición de R tenemos un error en defecto. ¿No es cierto? Es un error en defecto. Pero lo que habíamos
encontrado al analizar esta ecuación se verifica al encontrar el error absoluto. Ahora, ya he dicho que el voltaje está bien medido, pero la corriente está mal medida. Ahora analicemos. Si en la medición de corriente tengo un error en defecto o en exceso. Eso veamos. Yo necesito I, pero estoy midiendo IM. IM es V más I. Entonces, como esto significa que IM es mayor que I, el valor medido es mayor que el valor I. Consiguientemente, vamos a tener una medición en exceso de la corriente. Vamos a tener un error en exceso. Y ya eso estamos viendo del diagrama. Porque IM es mayor que I. Si M es mayor que I, tengo un error en exceso. Eso lo verificamos. Yo voy a borrar alguna parte de lo que hemos escrito ya. Quizá esta parte. Entonces, ya yo me adelanto. Sé que en la medición de la corriente voy a tener un error en exceso. Tengo un error en la medición de corriente que voy a llamar epsilon I. Epsilon I. Valor medido. IM. Valor verdadero. I. Entre valor verdadero y no voy a escribir en porcentaje porque sé que se debe escribir en porcentaje, pero no voy a escribir. Entonces, si nosotros hacemos el cociente aquí, tengo IM y menos 1. Entonces, hacemos espacio. Estamos calculando si en la medición de corriente tenemos un error en exceso o en defecto, ¿no? Igual. Ahora, ¿a qué es igual IM entre I? Para eso volvemos a esto. Miren, aquí I es igual IM menos IB, ¿no? Pero hemos visto que IB es UM entre B, y aquí podemos factorizar IM. Entonces, si analizamos, voy a tener que I es igual a IM, lo estoy escribiendo, I es igual a IM multiplicado es esto mismo, ¿no? Es 1 menos RM RB. Nosotros necesitamos IM entre I, IM entre I, ¿no es cierto? IM entre I entonces será 1 sobre 1 menos RM RB menos 1. Aquí tengo ese cociente que hemos hablado. Aquí tengo 1 menos 1 más RB RMRB entre esta expresión entre paréntesis que hemos dicho que es prácticamente 1, ¿no? Y tengo, mire aquí, 1 con 1 se cancela. ¿Y qué voy a tener? Que el error en la medición de la corriente es RB, RM sobre RB. Entonces, es un signo positivo. RM sobre RB. Y este signo positivo me dice que efectivamente en la medición de la corriente tenemos un error en exceso. Pero el error en la medición de la corriente, fíjense ustedes, es directamente proporcional al valor medido. Eso no se olvide. El error en la medición de corriente es directamente proporcional a RM.